Moisés, ya estamos todos. Pues ya entraron todos, profesor. Ya empecé a grabar de una vez para que quede todo. Y cuando usted me indique, ya, bueno, cuando usted lo quiera iniciar, ya pueden iniciar sin problema. Muy bien. Bueno, primero que nada, estamos con el actuario Francisco Miguel Aguirre. Primero que otra cosa, quiero felicitarlo por el día de hoy, por su cumpleaños. Le agradecemos mucho su tiempo. Es un actuario muy ocupado, tiene retos muy importantes y que nos destine este tiempo el día de hoy. Se lo quiero agradecer muchísimo. Bueno, voy a iniciar. Básicamente lo que todos sabemos es que estamos en tiempos muy interesantes y complejos. La verdad es que sí estamos involucrados en un proceso muy dinámico y lo que es claro es que cada vez más el campo de actuación de la profesión, de la actuaría, tiene más foco, tiene más luz porque se aparecen, por todos lados aparecen los temas que competen a nuestra profesión, los riesgos. Y nuestros temas son muy visibles ahora. El tema de los seguros, el tema de las pensiones, el tema de los análisis de datos, las finanzas, entre otros. Aunque hay muchísimos temas en los que intervenimos, estos temas son muy visibles a la opinión pública y en general a las personas, y muy sensibles, por cierto. Lo que sí sabemos es que un tema clave para muchos de nosotros, cada vez para mí es más claro, que la seguridad, la futura seguridad económica de los viejos aquí en el mundo es un tema muy importante. Y lo que queremos destacar con esta plática del día de hoy y poner más luz sobre esos temas es qué problemas existen en los temas de seguridad económica en la vejez, en los sistemas de pensiones en concreto, cuáles son los métodos actuariales para afrontar esos retos, esos problemas, y queremos destacar la importancia del trabajo actuarial en pensiones y que se sepa más de la importancia de que nuestro trabajo lo hagamos bien y que se aplique de una manera adecuada. Y por ello hemos invitado el día de hoy, como ya había dicho en un inicio, a un prestigioso actuario dedicado por más de 30 años a diseñar, evaluar y monitorear sistemas de pensiones. Quiero darle la bienvenida al actuario Miguel Francisco Aguirre, que voy a citar algunos datos muy importantes de él. Él inicia su carrera en 1978. De manera importante, toma una decisión que creo que es clave para la plática del día de hoy. Funda un despacho que se llama Evaluaciones Actuariales del Norte en 1979, en Saltillo, Coahuila, y que tiene más oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, San Luis Potosí. Él se ha desempeñado como secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es promotor del Fondo de Apoyo Extraordinario de Instituciones de Educación Superior Mexicana, que maneja 14,000 millones de pesos. Fue seleccionado mediante examen de oposición por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para formar parte del Grupo Actuarial de Coordinación de Asesores del Secretario de Hacienda en el periodo 94-2000. Se encuentra trabajando con un Consejo Nacional de Armonización Contable en el diseño de lineamientos para cumplir ciertos estándares de las evaluaciones actuariales en una ley disciplinaria de este tema. Es actuario de 27 instituciones de seguridad social estatales, así como 30 universidades públicas, lo cual es un dato muy relevante. En cada institución, municipio, estado, universidad, ha tratado de negociar con autoridades y trabajadores. Esto es muy importante porque ha trabajado con los dos lados del proceso de implementación y diseño de sistemas de pensiones, la modificación de esquemas pensionarios. En México ha diseñado, negociado e implementado más de 60 reformas a sistemas de pensiones públicos, entre los que se pueden citar la Banca de Desarrollo, 27 universidades autónomas, 26 instituciones estatales de seguridad social, más de 50 municipios, entre muchas otras reformas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Él, como ya dije, es fundador de la firma Evaluaciones Actuariales del Norte y tiene más de 35 años de experiencia. Diseña, evalúa, implementa y modifica sistemas de pensiones públicos y privados.
evalúa pasivos contingentes generados por la ley del trabajo y otros esquemas contractuales. Diseña, evalúa e implementa planes de beneficios para empleados. Algunos de sus clientes son el Banco de México, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros. Y la lista es larga. La verdad es que su trayectoria es muy amplia y por eso lo respeto y digo con toda seriedad que tiene un soporte de lo que nos va a exponer el día de hoy y tiene una autoridad que, bueno, pues por ella misma habla. Sin más, cedo la palabra al actuario Francisco Miguel Aguirre con su plática sobre modelos de financiamiento para sistemas de pensiones. Gracias y bienvenido, Francisco. Adelante. Tiene su micrófono apagado, profesor. ¿Yo? No, el actuario Francisco. Ah, ok. Bueno, creí que había estado hablando sin... Ya, perdónenme, Ernesto, muchas gracias por la presentación. Te decía, Ernesto, la plática está programada para 1 hora aproximadamente. ¿La puedo utilizar completa o por el retraso me tendría que ajustar? Yo diría que la dieras completa. Ya veremos cómo vamos de tiempo y también Moisés nos irá guiando en esa parte. Correcto, pues muchas gracias. Bueno, yo también quiero felicitarte, Ernesto, por el trabajo que haces con todos los muchachos y por la universidad. La verdad es que para mí eres el actuario, además de tu profesionalismo, pues, dentro del gremio, el actuario que más está, o uno de los actores que está más al pendiente de los muchachos, estudiantes de actuaría, sin buscar lucro alguno. Entonces, de verdad te felicito. Voy a tratar de hacer esta presentación. Algunas me las voy a ir saltando, algunas láminas. Un segundito, por favor. Ya. A ver. Cuando se habla de financiamiento de sistemas de pensiones, se habla en términos muy generales. Y a mí me parece que siempre hay que distinguir entre los esquemas de beneficio definido y los esquemas de contribución definido. Son financiamientos totalmente diferentes y no hay que confundirlos. Ahora, también hay que siempre separar para un financiamiento, si es un diseño inicial, o si está en operación el sistema de pensiones, o si tiene reservas, o si no tiene reservas, o si está reformado ese esquema de pensiones, o si está sin reformar, si tiene solidaridad intergeneracional, es decir, los nuevos aportan para pagar a los viejos, incluyendo las cuentas individuales, porque hay que tener en cuenta esa parte, lo que se llaman las cuentas nocionales. Entonces, es otro tipo de financiamiento. En muchos sistemas hay beneficio definido y contribución definida, por ejemplo, de diferentes maneras. Por ejemplo, un grupo de antes de cierta fecha tiene un sistema de beneficio definido. Pongo de ejemplo el Seguro Social, se me viene a la mente, es lo más común. Pero a partir del 97 son cuentas individuales. Entonces, hay que separar los financiamientos de esos dos sistemas. Y hay también combinaciones de beneficio definido y cuentas individuales a través de los sistemas mixtos. Es decir, yo puedo tener un sistema de beneficio definido, por ejemplo, y en la misma generación combinarlo con un esquema de cuentas individuales. Es decir, tener como base un sistema de beneficio definido
y adicional un sistema de cuentas individuales. También tenemos que ver si el grupo está cerrado o está abierto, si vamos a hacer la evaluación a grupo cerrado o a grupo abierto. Ahí, Ernesto, necesito un poco de tu retroalimentación en el sentido de saber si los muchachos están, digamos, familiarizados con grupo abierto, grupo cerrado, estas cosas, sino para ir también aclarando, es decir, no solo eso, ¿no? Sino solidaridad intergeneracional y estas cosas que a veces son un poquito más complicadas. Si gustas explicarlo, Pancho, brevemente, creo que valdría la pena, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto. Bueno, los primeros creo que sin reservas, con reservas reformadas y sin reformar se explican solos, pero con solidaridad intergeneracional quiere decir, como los sistemas que comúnmente conocemos, nosotros aportamos y con ese dinero, estos son los que se llaman, digamos, bueno, con solidaridad aportamos, pero ese dinero en parte o la mayor parte se va para pagarle a los pensionados actuales. Y cuando nosotros nos pensionamos, los jóvenes van a estar aportando, pero van a pagar nuestras pensiones. Entonces, las generaciones son solidarias entre sí. Cuando es un esquema sin solidaridad intergeneracional, pongo el caso a través del IMSS o del ISSSTE, las nuevas generaciones, los nuevos de después del 97, están, acuérdense, en cuentas individuales, pero esos aportan a las AFORES y ese dinero no se puede utilizar para pagar a los viejos anteriores que ya estamos, ya me incluyo, jubilados. Entonces, eso es un sistema que no tiene solidaridad o en el que se rompió la solidaridad intergeneracional y el financiamiento pues es evidentemente diferente. En el caso de grupo abierto o grupo cerrado, quiere decir que si normalmente los actuarios estamos acostumbrados a evaluar a grupo cerrado, es decir, solo tomo el personal que está ahorita en activo, que están trabajando, y los pensionados. Y cuando se muera el último trabajador, digamos, el trabajador más joven que hoy tenemos, se acaba ya el sistema de pensiones. Ese es grupo cerrado. El grupo abierto es si se sale un trabajador, se jubila un trabajador de los que están hoy activos, o se muere, o se invalida, o se retira, es sustituido por uno nuevo en el modelo, más o menos con las mismas características del que se salió. Y así nos vamos, de manera que estamos evaluando esta generación y las futuras generaciones. A mi juicio, es realmente como se deben evaluar los sistemas de pensiones, sobre todo los de servidores públicos, más bien los sistemas públicos de pensiones, que es de lo que vamos a hablar ahora principalmente. En el caso de los sistemas de pensiones de beneficio definido, voy a empezar por ahí, y de hecho de los de cuentas individuales voy a hablar poco. No hay más que dos opciones para evitar las descapitalizaciones. Una es aumentar las aportaciones, pero vamos a ver al rato que son aportaciones sumamente elevadas. Por ejemplo, en los sistemas de servidores públicos y universitarios, pues las jubilaciones se dan a los 30 años de servicio o 25 años de servicio sin importar la edad. Es decir, hay jubilados de 45 años de edad con el 100% del salario. Entonces, no hay que ser actuario para entender que si le quiero aportar a un sistema 25 años y luego quiero que me pague 30 y tantos años mi salario completo, pues tendría que estar aportando más del 100% de mi salario, sino de dónde va a salir ese recurso. O sea, los fondos de pensiones no producen dinero, simplemente lo que hacen es tratar de conservar el poder adquisitivo de ese recurso y a lo mejor agregarle una tasa real
pero muy pequeña, una tasa por encima de la inflación. Entonces, una opción es incrementar las aportaciones, pero a niveles sumamente altos, y otra opción es modificar el diseño de las prestaciones. Con esto me refiero a, por ejemplo, si te podías jubilar a los 45, pues sabes que siempre no, ya te vas a jubilar a los 65. O si te jubilabas con el último salario, pues ahora te vas a jubilar con el promedio de los últimos 20 años de salarios traídos a valor presente. Es decir, hay que hacer cambios a las prestaciones. Podemos decir, en la parte de incrementar las aportaciones estamos incrementando los ingresos y por el otro lado estamos bajando los egresos. Esa es la forma de evitar descapitalizaciones en los sistemas de pensiones. Para modificar el diseño de las prestaciones, tienes que separar siempre a los pensionados, a los trabajadores que están en activo en ese momento, en la fecha de evaluación, y a las nuevas generaciones de trabajadores. ¿Se acuerdan de lo que decíamos del grupo abierto? Bueno, esos nuevos, el que va a entrar después de la reforma, ya no entra a un mismo esquema, esa es una nueva generación. Entonces, los pensionados, y tienes que hacer un esquema diferente para cada uno de ellos cuando vas a hacer una reforma. A los pensionados no se les puede tocar, pero para nada, porque son derechos adquiridos y la Constitución dice claramente que no puede haber leyes retroactivas. Me voy hasta las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones pueden ser modificadas de golpe. Hay que tener en mente que la Constitución sí dice, sí habla de seguridad social, pero no te dice cómo ni cuándo hay que entregarla. La Ley Federal del Trabajo igual, te habla de seguridad social, pero no te dice cómo ni cuándo. Entonces, digamos que las nuevas generaciones lo único que tenemos que cuidar es que cubran más o menos con los tratados internacionales. Pero de hecho, tú a las nuevas generaciones les puedes decir, digo, obviamente no lo estoy proponiendo, pero les puedes decir, oye, todas las nuevas generaciones, todos los que entren a partir de hoy se van a jubilar con un salario mínimo a los 70 años de edad. Obviamente sería desastroso, pero lo que quiero decir es que legalmente les podemos mover, digamos, como más convenga financieramente. Ahí obviamente hay que cuidar la parte social, que me parece que es, para mí, la parte más importante de la colaboración de un actuario. Eso lo puse solo como ejemplo. Y luego están los trabajadores en activo, los que están hoy trabajando. Esos normalmente son los que políticamente son más complicados, pero ahorita estamos hablando de los temas legales. Dentro de los trabajadores en activo hay una confusión tremenda, incluso entre nuestros colegas. Están los trabajadores con derechos adquiridos y están los trabajadores con expectativa de derechos. Es decir, acuérdense que las leyes mexicanas dicen que no puede haber ley retroactiva. Pero la Corte, por más de 2 millones de amparos resueltos en contra, ha dicho que aquellos trabajadores que tienen derechos adquiridos no se les puede modificar, es decir, se deben tratar como pensionados. ¿Quién es el que tiene derecho adquirido? Por ejemplo, si un sistema de pensiones dice que a los 30 años te puedes jubilar y alguien tiene 30 o 31 o 32 o 33, a esos señores no los puedes tocar constitucionalmente. Sin embargo, los que tienen expectativa de derechos, que son aquellos que les falta, aunque sea un día para cumplir los 30 años en este ejemplo que estoy dando, o que tienen 29 o 28 o 27, a esos los puedes modificar como tú quieras, porque no le estás cambiando nada, porque no tiene el derecho, no lo ha cumplido ese derecho, tiene una expectativa de derechos y por lo tanto jurídicamente se les puede modificar de manera radical, incluso igual que a las nuevas generaciones.
El problema aquí es político. Siempre en un cambio, en una reforma, hay que ver el aspecto político, el social, el económico, el jurídico y, por supuesto, el actuarial. Entonces, para que pueda pasar políticamente una reforma, bueno, los pensionados no se tocan, los derechos adquiridos no se tocan del personal activo, la expectativa de derechos se cambia gradualmente, ustedes lo han visto en las últimas leyes, que como dice Ernesto, prácticamente las hemos hecho todas nosotros, se hace gradualmente. Pongo un ejemplo simple. Si tú tienes 29 años de servicio, te voy a pedir 31 en lugar de 30. Si tú tienes 28, te voy a pedir 32 años de servicio. Si tienes 27, 33. Es decir, vas moviendo gradualmente la antigüedad o la edad o el salario regulador, etc. Me voy a la siguiente. Fíjense, este es un esquema. Acá por acá arriba dice que es un sistema ficticio. No es un esquema real. Un segundito. Ya está. Bien, en este esquema, fíjense cómo la línea roja es lo que se gasta con respecto a la nómina de cotización. Por ejemplo, en este ejemplo, se gasta un 17% de toda la nómina de cotización, es decir, de todos los salarios de los trabajadores en activo que cotizan, se gasta un 17% en pensiones. Otra forma de decirlo es, tengo 100 trabajadores y 17 pensionados. Pero como la esperanza de vida ha ido aumentando, pues, y como esta gente se jubila a los 50 años de edad, pues se siguen acumulando los pensionados de 50 años de edad porque no nos morimos, ya no nos morimos como antes, entonces nos morimos en edades más avanzadas. Este esquema va a llegar a representar un 70% de la nómina, es decir, por cada 100 trabajadores tengo 70 pensionados. En este ejemplo, la aportación aquí es aproximadamente del 15%. Ahora, toda la gente piensa, y esto para que les quede muy claro, que cuando se hace una reforma se resuelve el problema. Eso es absolutamente falso en el 99.9% de los casos. Voy solo a poner una de estas por razones de tiempo. ¿Qué pasa si movemos exclusivamente a las nuevas generaciones de trabajadores? Es decir, normalmente el presidente de la República o los gobernadores o los rectores dicen, ¿sabes qué? O los líderes sindicales dicen, ¿sabes qué? A mí no me toquen, a mi generación, los que estamos trabajando hoy no me toquen. Muévele a las nuevas generaciones de trabajadores, cambiarles la edad, cambiarles la antigüedad, etcétera. Pero ¿qué sucede con eso? Cuando, por ejemplo, cambiamos, estoy usando este ejemplo, el amarillo, en el ejemplo donde el gasto sin cambio es la línea roja, si cambiamos a 65 años a las nuevas generaciones, es decir, al personal que entre después de la reforma, la línea amarilla va a seguir la línea roja y se separa. Desgraciadamente aquí hice una lámina que me pusieron muy viejita, pero fíjense, se separa 30 años después. 30 años después se empieza a separar la línea amarilla de la línea roja. Es decir, el beneficio de una reforma para nuevas generaciones, como lo hizo el IMSS, por ejemplo, desde mi punto de vista de manera equivocada, pero bueno, es algo que ya está hecho y la verdad no, es decir, me arrepiento incluso de haberlo criticado ahorita. Eso no me gusta criticar esas leyes. Por alguna razón también se hicieron. Pero fíjense cómo si reformamos solo a las nuevas generaciones, por ejemplo, si el esquema iba a quebrar en 2023, ¿cuándo creen que va a quebrar ahora con la reforma? Pues en el mismo 2023. O sea, realmente no hicimos nada
siempre digo, rescatamos el cadáver de la institución dentro de 40 o 50 años, porque la institución se nos va a morir aquí. ¿Qué pasa si hacemos una reforma gradual para la generación actual? A ver, de golpe para la nueva, como lo hicimos en la línea amarilla, y gradual para la generación actual. Si se acuerdan, gradualidad quiere decir, te muevo poquito si estás muy cerca de la jubilación, ya te muevo mucho si estás más lejos de la jubilación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues es la línea azul. Si ustedes ven, los primeros 6, 7, 8 años, prácticamente no se despegan las líneas. ¿Por qué? Porque tenemos a los jubilados, que esos no los eliminan más que como se van muriendo, por decirlo claramente. Pero entra más gente nueva que el fallecimiento de los jubilados. Tenemos a los que tienen los derechos adquiridos, que no los podemos mover y que por lo tanto se van a jubilar igualito que como se iban a jubilar antes. Y tenemos a los que en el ejemplo que teníamos tienen 29 años y que nomás les movimos un año. Entonces, digamos que la línea se empieza a separar 10 años después, se queda una curva, lo que le llamamos la inercia del esquema anterior, aunque hayamos reformado a la generación actual, caso ISSSTE, en caso ISSSTE reformamos, y me incluyo, la generación actual, pero de manera gradual. Entonces, prácticamente en todos los sistemas de pensiones, en donde reformas a la generación, lo voy a poner al revés, en donde no reformas a la generación actual, la línea siempre nos queda una joroba. En donde reformas a la generación actual, nos queda una joroba también, pero menor. Eso es todo. Pero he oído muchas críticas de gente, ahí sí, sinceramente, que no tiene los conocimientos, y dicen, oye, si reformaste y sigue muy mal el sistema, claro que sigue mal, y así está previsto. Y va a seguir mal en este ejemplo 30 años, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, que se reformó en el 97, nosotros como despacho estamos esperando que en el 2034 alcancemos el punto máximo de la inercia del esquema anterior, o en el ISSSTE más o menos en el 2040. Es decir, no porque se reforme un sistema se arregle el problema. Las reformas son, digamos, visiones de Estado, no es una visión de un gobierno, de una administración. Si se fijan aquí, en esta parte, vamos a pensar en un gobernador o en un presidente de la República. Toman las decisiones, tiene un costo político altísimo, cambiarle la edad y la antigüedad y todo ese rollo a los trabajadores, pues te toman las calles, hay bombas molotov, hemos tenido 100,000 personas en la calle varios meses, juntos, lleno el Zócalo, por ejemplo, pero no va a recibir ninguna ventaja fiscal, ninguna ganancia económica. Entonces, tanto líderes sindicales como gobernantes que hacen las reformas, de verdad las hacen con mucha valentía y debemos agradecerlas en lugar de estar criticando esas reformas. Ahora me entienden un poquito por qué decía yo hace rato que no me gusta criticar las reformas. Me voy a saltar y voy a... Sí, gracias. Voy a platicar un poquito de la solidaridad intergeneracional. Si me dan un momentito, prefiero platicarlo en una pantalla. ¿Me ayudas? Perdón por la tecnología. Ahí está ya. Ahí está. Un segundito, pero sí creo que vale la pena ponerlo en la pantalla. Uy, es que ahora no veo.
Pues, no, ¿verdad? Sí, pero le doy al zoom y no me lo... Ahí está. A ver, bien. Si me voy por las líneas, a ver si se ve, si no me regreso a la presentación. Las reformas pueden hacerse con solidaridad intergeneracional y sin solidaridad intergeneracional. Un sistema de pensiones un sistema de pensiones normalmente tiene un comportamiento, porque no me hace caso. No, bueno, de este tipo. Sí se ve, ¿verdad? No, no, no sé, estás proyectando la misma lámina. Ah, perdónenme, sí. Tienes razón. Ya. Erika Aguilar, WhatsApp de audio. No, ¿verdad? Ahí debería estar la... Ahí están viendo digamos, un pizarrón. No creo. No creo. Bueno, yo sí puedo verlo. No sé si el profesor Ernesto. Yo lo puedo ver, sí. Pero yo necesito verlo allá. Un segundito nada más, por favor. No me quita estos líos tecnológicos, perdón. A ver, están viendo esta pantalla, es que no sé, es un pizarrón. ¿Sí la están viendo este pizarrón? Sí, la gráfica naranja. Exactamente. Bueno, un sistema común y corriente, como veíamos hace ratito, hace algo así. ¿Qué pasa cuando haces una reforma? Lo que normalmente sucede, veíamos hace rato, es algo así. Eso es lo que normalmente sucede cuando haces una reforma, ya sea de cuentas individuales o de beneficio definido. Pero vamos a suponer que la aportación estuviera por aquí. Entonces, el costo fiscal es este de aquí, es decir, todo este dinero me va a faltar. No sé si estamos de acuerdo. De repente me hablan porque no sé si lo están viendo. El costo fiscal, pues, el costo que tiene que poner un gobierno adicionalmente es este. Ahora, si separamos las generaciones, resulta que la generación actual lo que va a hacer es esto. Si están de acuerdo conmigo. ¿Se alcanza a ver? Sí. Y las nuevas generaciones lo que van a hacer es esto, porque nadie se jubila, y luego hace esto. Si yo junto esta línea con esta, me da esta de aquí. Pero si rompo la solidaridad intergeneracional, esta aportación que tenemos aquí va a estar aquí y se va a ir para abajo, si están de acuerdo, porque la gente se va a estar saliendo. Y por el otro lado, los nuevos trabajadores van a ir haciendo una cotización de este tipo porque van entrando y van generando una reserva. Pero resulta que esta reserva no la puedo usar para pagar la transición. Entonces, si yo rompo la solidaridad intergeneracional, mi costo fiscal
al principio va a ser más estas aportaciones de aquí. Y por lo tanto, si me permiten, si yo tenía un esquema, ¿se acuerdan? Sin reformar de este tipo. Bueno, ahora si rompo la solidaridad intergeneracional, es decir, me voy a cuentas individuales, pero mando el dinero a las AFORES de los nuevos, o si hago un esquema de beneficio definido, pero los nuevos aportantes aportan a otro sistema, a otro fondo, lo que va a suceder es que voy a juntar lo que veíamos, perdón, acá abajo, que hacía así, voy a juntar esto con lo que estoy aportando a los nuevos. Y por lo tanto, la reforma lo que va a hacer es esto. Y por los próximos 40 o 50 años, me cuesta más hacer reforma que no hacer reforma. Y eso, digamos, desde el punto de vista de los actuarios decimos, no, pues lo mejor es crear dinero físico en las cuentas individuales, por ejemplo en México, en una Afore. Pues sí, es lo mejor para los actuarios, pero quebramos al país o quebramos a un Estado. Porque si lo que el Estado quiere hacer, si el Estado quiere hacer una reforma, es porque quiere bajar el costo. No se quiere mantener aquí, lo quiere mantener por acá abajo. Si además se lo subimos, imagínense la metida de pata que estamos dando, y desgraciadamente esto es muy común. Ahora, si lo viéramos como esto ya no se necesita, como un sistema solidario, se me hace que me voy a pasar del tiempo, perdónenme. Si lo viéramos como un sistema solidario, pues lo que pasa es que la reforma hace esto, pero las aportaciones están aquí. Y de cualquier manera, el costo fiscal es cuando antes el costo fiscal era todo esto. Entonces, por eso les decía, el financiamiento de un esquema con solidaridad intergeneracional es muy diferente al financiamiento con un esquema sin solidaridad intergeneracional. Bien, le seguimos, por favor. Pásame. Ya ahorita que lo tengas. Pásame también. Listo. Gracias. Bien. Esto me lo estoy saltando solo porque me parecía más rápido en el pizarrón. Pero aquí se ve, este es un estado, precisamente, y aquí se ve qué pasa con un sistema sin solidaridad intergeneracional. Fíjense, en este estado son 20 años, que es más cara la línea azul que no haber hecho la reforma. En cambio, si este es un tema que se cambió a cuentas individuales, en cambio, si en la ley establecemos que las cuentas individuales se pueden utilizar para pagar la transición y que sea el Estado el que deba ese recurso, evitamos darle la vuelta al sistema financiero que nos encarece el dinero y luego tiene que regresar como préstamo al Estado. Entonces, importancia del cálculo actuarial. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. El actuario es un profesionista, desde mi punto de vista, que utiliza la frialdad de las matemáticas para garantizar que la calidez de la seguridad social llegue
con montos justos a las personas que verdaderamente necesiten de ellas, no a personas de 45 años de edad. Acuérdense que las pensiones, por definición, son para las personas que ya no pueden trabajar. Es decir, nos juntamos la sociedad para apoyar a las personas que ya no pueden trabajar, por vejez, por invalidez, caso de fallecimiento, las viudas, etc. Entonces, nuestra labor es fundamental. Yo siempre les digo, todas las corporaciones o ONGs de viejas copetonas y todos los CRITs y todo eso, la verdad, es plausible su labor. Pero los actuarios llegamos a mucho más gente, a mucho más familias que esas. Ayudamos a millones y millones de personas si hacemos nuestro trabajo. O sea, no nos llegan ni al 1% todas juntas las ONGs. Platicábamos lo de grupo cerrado y grupo abierto. En el ejemplo que daba, es que está complicado. Pero yo pensé que antes era muy fácil, no sé por qué. En el ejemplo que daban, ¿se acuerda que cuando separábamos las generaciones, hacíamos una curvita que bajaba y caía? Esa era la generación actual, la que rompíamos las generaciones. Cuando hace esa curvita y baja y se acaba en cero, eso es evaluar la generación actual. Cuando metemos la otra parte, que es nadie se jubila ahorita de los nuevos que entran y luego se empiezan a jubilar dentro de 40 años, eso es evaluar a grupo abierto. Cuando las juntamos, ya es una evaluación completa que contiene las dos generaciones. Entonces quería yo simplemente señalar qué es evaluar a grupo cerrado y evaluar a grupo abierto. De los métodos de evaluación, hay la prima media general. ¿Me permiten tratar de poner la pantalla rápido? Desgraciadamente, no sé, ahorita no estamos pudiendo hacer el switch rápido. Lo podemos hacer, por favor. Ahí ya están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense, una de las cosas que decía Ernesto, nuestro despacho se fundó en Saltillo y entonces era muy difícil estar en contacto con los demás actuarios. Se fundó hace 40 años, hace 42 años. Imagínense, no había las comunicaciones que tenemos hoy. Una simple llamada por teléfono era carísima. Entonces, no había comunicación y te tenías que hacer tú solo tus metodologías porque no tenías a quién preguntar. Entonces, me empecé a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, voy a poner solo algunos ejemplos. Cuando se evaluaba al grupo cerrado, hacía esto, calculabas la prima media general, y la prima media general no es otra cosa más que traes a valor presente todos los, no voy a saltar pasos, pero traes a valor presente todos los beneficios y traes a valor presente todos los sueldos. Ahí influye un poco la reserva, pero lo divides y eso te da un porcentaje de aportación basado en los sueldos para cubrir los pasivos. Pero me di cuenta que ese porcentaje, ¿qué estoy haciendo? Nos daba por acá arriba, porque hace esto ese porcentaje. ¿Por qué? Porque los trabajadores empiezan a salir, como les decía, pero para cubrir esta joroba
necesitas generar reservas acá. Si estamos, o sea, a grupo cerrado. Todo esto que juntaste aquí lo gastas acá. Y si tú haces la reserva, calculas la reserva, te va a dar que es cero. Que al principio te generas una reserva enorme y luego terminas con una reserva cero. Pero si tú abres el grupo, esto de aquí se vendría por acá, si están de acuerdo. Se está haciendo muy fuerte. Ahora, si yo usaba la prima que me daba a grupo cerrado, es decir, esta de acá, pues resulta que la prima está acá arriba. ¿Qué me iba a hacer la reserva? Se me va al infinito. Se empecé a ver cosas. En ese tiempo nadie analizaba, nadie en el mundo analizaba el comportamiento de las reservas. Entonces yo empecé a ver el comportamiento de las reservas y me empezaron a sonar raras estas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo es, empecé a ver que, por ejemplo, la prima media general digamos, en un esquema normal, sin reformar, pues la prima media general me daba a lo mejor me resultaba por aquí, generaba reservas aquí y con los intereses reales pagaba esto. Entonces la prima media general en un sistema que no había sido reformado, me daba razonable. Con ciertos defectos que ahorita no me da tiempo de meterme. ¿Qué pasa cuando cuando un sistema es reformado? Acuérdense que la prima media general es un promedio, al final de cuentas. ¿Qué prima promedio necesito para pagar los beneficios? Resulta que me tocaron muchos sistemas que ya estaban reformados y que por lo tanto hacen esto. Si están de acuerdo conmigo. O sea, a la hora de dividir el valor presente de las obligaciones entre el valor presente de los sueldos, me daba una prima promedio. Y estaba muy padre porque pues, la prima promedio te da por aquí. ¿Sí? Pero a la hora de revisar las reservas, si se ve, sí. Las reservas lo que hacían es crecer este pedacito de aquí, gastarse aquí, nos vamos debajo de cero y luego nos vamos al infinito. ¿Sí? O sea, en promedio está todo dado. Pero de aquí a aquí son 50 años de quiebra de un sistema de pensiones. Entonces, la prima media general, mi primer descubrimiento, digamos, dije, no puede ser, no está bien diseñada. En el tiempo que se hizo la prima media general, no había habido reformas. Entonces, no se puede utilizar para todos los sistemas de pensiones. Y eso lo fui descubriendo porque fui analizando las reservas. Ahora, no solo es esto, digo, porque también, para ser honesto, me di cuenta en un sistema de pensiones en donde toda la gente, se llama las telesecundarias. En todo el país se contrató personal en 1984. Decenas de miles de maestros en una sola fecha. Entonces, ¿qué hacían los sistemas de pensiones? Los sistemas de pensiones hacían esto. ¿Por qué? Porque todos se jubilaban
Luego nadie se jubilaba. Todos los que, o sea, se habían jubilado y fueron sustituidos, se vuelven a jubilar acá, todos juntos, y luego acá. Entonces, la prima media general, lo que me daba era aquí. Esa era la prima media general. Pero si yo veía las reservas hacían lo mismo. Quebrado, no quebrado, quebrado, no quebrado. Y es por eso que traté, y creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho, no lo comparto, Ernesto sabe que no lo comparto, a generar un esquema diferente. ¿Me pasas Gracias. ¿Me acomodas la pantalla, por favor? Bien, esa es la prima media general. Luego, bueno, miren, aprovecho, esta es la gráfica rápidamente de un grupo cerrado. ¿Sí? Si ven, la prima media general nos dio 100% prácticamente. Me voy a regresar a ver si se llega a ver. Por aquí abajo, que no se alcanza a ver, nos dice que la prima media general es 97. Entonces, fíjense el 97 dónde nos da. Y esto, Ernesto, lo tenemos, este problema lo tenemos en prácticamente en todas las empresas. Sí. Te da una prima excesiva. Si esto lo hiciéramos a grupo abierto, iría por acá abajo, y si mantenemos esta prima, pues nos va a estar sobrando dinero, pero canijo, y se los estamos quitando a las empresas de su productividad o a los gobiernos de servicios primarios. Luego está el sistema de reparto puro, que es un poco lo que se ha venido confundiendo siempre, los esquemas de beneficio definido, que son aquellos que yo ya sé que si llego a 30 años me dan una jubilación, con el sistema de reparto. El sistema de reparto es un método de financiamiento. El sistema de reparto es, bueno, lo que cueste el sistema ese año, yo te lo pago, yo te lo doy, Instituto de Pensiones, y tú lo repartes entre tus pensionados. Luego está la prima escalonada, que es de las que más se utilizan. No me voy a detener por razones de tiempo, pero bueno, esta, por ejemplo, es una prima escalonada. Si ustedes ven, van escalonándose. Estas son metodologías tradicionales. Tienen ciertos problemas, como por ejemplo, la prima escalonada lo que te dice es, no puedes tocar las reservas. O sea, son periodos cortos de equilibrio, digamos, pero no puedes tocar la reserva y nunca puede ser decreciente, pero sí puedes tocar los intereses. Analizando las reservas me di cuenta de que este sistema lo que va haciendo es creando este tipo de reservas, pero al final se nos va para abajo porque como puedes tocar los intereses, entonces con respecto a la nómina del personal activo, la reserva se tiende a irse hacia abajo. La prima de equilibrio, me estoy yendo rápido, perdón Ernesto por los tiempos, pero la prima de equilibrio es una prima escalonada, pero de lo que se trata es de que siempre llegue a cero la reserva. Encontrar primas que hagan una pequeña reserva y llegue a cero. Una pequeña reserva y llegue a cero. Esa es la prima de equilibrio. Obviamente en los niveles de reserva, la prima media general es la de mayor capitalización. La prima escalonada es capitalización moderada. La prima de equilibrio genera y agota la reserva constantemente, como decíamos, llega a ceros, y la de reparto puro no considera ninguna capitalización. Es precisamente lo que se confunde como modelo de reparto o sistema de reparto con el de beneficio definido. O sea, tú puedes tener un sistema de cuentas individuales de reparto.
Por las cuentas nocionales es un sistema de cuentas individuales, pero de reparto, porque no está el dinero en un fondo. No sé si me expliqué, ahí está. Las nuevas generaciones aportan al esquema anterior, se consume el dinero en los pensionados y tú tienes una contabilidad de las cuentas individuales, pero no tienes el dinero. Y por lo tanto, se convierte en un esquema de beneficio, de cuentas individuales, pero de reparto. Las primas óptimas de liquidez es la metodología que nosotros, bueno, en nuestro despacho esta metodología tiene ya 30 años prácticamente, que es la que utilizamos para hacer prácticamente todas las reformas del país. Quiero presumir y agradecerle al despacho, aquí me están escuchando algunos. Llevamos 237 reformas en todo el país. Ahorita estamos en una reforma, en varias reformas, pero una muy importante es la del ISSSTE federal nuevo. Estamos ahorita en negociaciones. Esta nueva metodología, de lo que se trata, las premisas fundamentales son que las primas deben ser suficientes para que la reserva nunca sea inferior a cero. ¿Se acuerdan de lo que encontramos en la prima media general y en las escalonadas incluso? Que se va abajo de cero la reserva a 50 años. Entonces, lo primero es, nunca puede ser inferior a cero. Esto puede requerir diferentes primas en determinados periodos. En la etapa de madurez del sistema, la prima debe garantizar que la reserva, como porcentaje de la nómina del personal activa, se mantenga constante. Es decir, lo que buscamos es, para ya no cambiarme la pantalla, debe venir un poquito más adelante, es encontrar una prima que al final la reserva se estabilice, que la reserva puede moverse para arriba o para abajo, pero en los años últimos la reserva debe ser estable con respecto a la nómina de cotización. Las primas pueden ser crecientes o decrecientes. Esto es diferente a la prima escalonada. Las primas dependen del nivel mínimo y máximo de reserva que se desea generar. Como nunca se habían estudiado las reservas, aquí este método se llama primas óptimas de liquidez o de reservas controladas. Aquí puedes tú ir midiendo al ratito, si nos da oportunidad, hacemos un ejercicio, ojalá que hubiera la oportunidad por los tiempos. Entonces tú puedes decir, es que yo no quiero tener más de tanta reserva, porque hay una discusión a nivel mundial. O sea, cuando se generan muchas reservas, normalmente terminan en otras cosas esas reservas, porque la gente piensa que se pueden usar en hospitales o en carreteras o y se termina la reserva. Entonces, lo ideal es tener reservas que podamos decir son suficientes, pero que quede claramente expuesto que no se pueden gastar en otra cosa. No podemos tener excesos. Desde mi punto de vista, ahorita, por ejemplo, tenemos ciertos excesos en los países donde hay cuentas individuales, que además, en nuestro país, por ejemplo, la mitad está invertida en bonos del gobierno federal. ¿Eso qué quiere decir? Que no están en las AFORES, que está en deuda del gobierno federal y que por lo tanto es un sistema de reparto, es un sistema de cuentas individuales de medio reparto, porque solo la mitad está en cuentas individuales, perdón, en bonos del gobierno federal. Y otra cosa que la diferencia a la prima media, a las primas óptimas de liquidez, es que sí se puede tomar el capital y los intereses de las reservas. ¿Se acuerdan de? Bueno, este es un ejemplo de una institución creo que lo veíamos hace rato. Este es el gasto que llegaba al 70%, no estoy seguro si es el mismo ejemplo. Y esta es la aportación. Pero fácilmente la prima óptima de liquidez te dice cómo se va a comportar la reserva.
La reserva en este caso se va a acabar en el 2027. La prima media general, la prima óptima de liquidez, nos da, no alcanzo a ver porque los tengo a todos en la pantalla, pero 50 y tantos %. Ese es el resultado de la prima óptima nivelada de liquidez. Es decir, tenemos que generar reservas aquí, cuyos intereses reales nos ayuden a pagar estas diferencias. Y la reserva, si ven, va creciendo y al final se estabiliza. Si se acuerdan, no puede ser menor que 0 nunca. Y número 2, al final tiene que ser estable como porcentaje de la nómina del personal activo. Puede ser, esta le llamamos la POLE, la prima óptima de liquidez escalonada. Puede ser, por ejemplo, escalonada de este tipo, de un punto en un punto, pero al final, si ven, la reserva hace esto, sube, baja, se puede tocar en la prima escalonada, no se puede tocar, y en el largo plazo se estabiliza, y eso es lo que estamos buscando. Si ven en la anterior, llegamos a niveles, perdónenme, llegamos a niveles de 12 veces la nómina del personal cotizante. Si la hacemos creciente, una prima óptima de liquidez escalonada, la reserva llegó a 2.5 veces la nómina. No sé si me explico. Yo puedo controlar, estos son ejemplos, yo puedo controlar la reserva que quiero tener para hacer frente a las obligaciones. Puedo hacer primas escalonadas, aquí las vemos. Con la prima óptima de liquidez puedo hacer las primas escalonadas, pero al final, si se fijan, la reserva se mantiene constante. Si se acuerdan, en la prima escalonada, tal como está diseñada desde hace muchas décadas, la parte final se iba para abajo. Ahora, vamos a ver gráficas con reformas radicales solo para las nuevas generaciones. Aquí nos dice que la prima óptima de liquidez, déjenme ver si puedo mover, sí está, ¿no? ¿Verdad? Pero no puedo pescar. Bueno, sí, lo voy a poner. La prima media escalonada, la prima media general, prima media general, nos dice que es más o menos 27%. Pero este es el esquema reformado. Entonces, en promedio, está todo dado. Porque al final, si se fijan, la reserva termina en 0. Es decir, matemáticamente está perfectamente bien hecho la prima media general, pero del año 2050 al año 2100 está quebrado el sistema. Y eso no nos los indican, no hay indicadores en las metodologías tradicionales. Ahora, sí quiero decirlo, Ernesto, empiezan algunos colegas a copiarlo, pero empiezan, yo diría, desde el 2007, 2006, nosotros lo tenemos desde 1980 y tantos. Incluso ha habido problemas serios de los que tú has estado enterado, en donde un estado tenía un plan de estos ya metido al Congreso y tuvieron que sacarlo porque le iba a costar 180,000 millones de pesos más que no hacer reforma. Lo que te dice la prima óptima de liquidez es lo que tienes que hacer es aportar casi el 35% hasta el año 2065 y luego puedes bajar a niveles de 18% para generar reserva aquí, que nos ayude a pagar diferencias acá, generar reserva aquí, que nos ayude a pagar diferencias acá, y si ven la reserva es esto, baja, cosa que no permite la prima escalonada, y luego en el largo plazo se mantiene estable. Puedo hacer también, para un esquema reformado puedo hacer una escalonada, que acuérdense que la escalonada la puedo hacer así, o la puedo hacer como yo quiera mientras vaya revisando la reserva que no baje de 0. En este ejemplo lo subimos hasta el 45,
y luego lo bajamos al 18 y la reserva lo que va a hacer es esto. Fíjense cómo hace, por ejemplo, un pico aquí. O sea, ahorita no me acuerdo, pero siempre es lógico. En el año más o menos 60, bueno, en el año más o menos 60 es este pico de hacia aquí estamos acumulando más reserva que el gasto. Y entonces por eso empieza a subir si ven, desde el año 50 y tantos empezamos nuevamente a generar reserva, y aquí desde el año 50 y tantos generamos reserva que después nos volvemos a gastar porque la vamos a gastar aquí. Pero la reserva al final termina nivelada contra la nómina del personal activo. Algunas ventajas de este método es que garantizan la liquidez perenne, por eso se llaman primas óptimas de liquidez. Se crea el nivel de reserva deseado, no es cualquiera, no es la que me dé un sistema, el que sea. Encuentras fácilmente el periodo de suficiencia, de aquí que vimos que quebraba en 2023 si no hacíamos reforma. Y en su caso encuentras las aportaciones extraordinarias requeridas. No es nada más ver cuándo quiebra. ¿Cuándo quiebra y cuánto vas a tener que aportar adicional? Este método te permite hacer los escenarios con solidaridad intergeneracional y sin solidaridad intergeneracional. Te permite ver que las primas resultantes son las mínimas aceptables, porque si tú le pones, y se lo haces delante de los clientes, le pones tantito menos, se te baja de cero la reserva. Me voy a saltar alguno. Evita las descapitalizaciones que pueden provocar los métodos tradicionales. Y las POL permiten una variedad infinita de aportaciones, de aportaciones para hacer frente a las obligaciones, y esto facilita mucho las reformas. ¿Me pueden dar 10 minutos más o ya se acabó? Adelante, Pancho. Por favor. Mientras, quiero hacer, Ernesto, rápidamente un simulador. Nosotros tenemos simuladores de dos tipos. Un simulador... A ver, a los muchachos hay que aclararles, me parece, que detrás de estas líneas, que da mucho coraje, porque detrás de estas líneas, que es lo que entregamos, hay 70, 80, 100,000, 150,000 líneas de programación, y cada cliente es diferente. Entonces a veces no se valora el trabajo de los actuarios porque pues entregas una sola, bueno, entregas muchos reportes, pero al final estas líneas son de las más relevantes. Solo vamos a tratar de hacer un ejemplo rápido de un sistema real. Creo que habías escogido, Dani, creo que Coahuila, ¿verdad? Coahuila, por ser mi estado, pero en todos los estados sucede lo mismo. Vamos a poner la situación actual, es decir, donde aportan, creo que era el 20% o algo así. ¿Quieres quitarla? Exacto. Quitar estas. Aquí me va a ayudar Dani para... pero bueno, enséñame la gráfica. No, la aportación actual. No, empezábamos en 20 y en 32. Así no se puede. En 20 y en 12. No, a ver, bueno, si quieres, cámbiala en 20 y 12. No recuerdo. Enséñame la gráfica. Sí, ok. Vamos a ver en pesos.
Rápidamente voy a tratar de explicar. Por ejemplo, en este estado, me tienes que seguir, porque en este estado se aporta el 20% el estado y el trabajador el 12%, y se divide en generación actual y en nuevas generaciones. Al final, me voy a ir muy rápido, al final si le das hasta acá, este sistema tiene 100 millones de pesos de reserva aproximadamente. Sí se lo pusimos para no ventanear, digamos, aproximado. Entonces empieza con 100 millones de pesos. La reserva de esos 100 millones a una tasa de interés del 3%, súbete aquí, por favor, te da 3 millones, pero la diferencia entre ingresos y egresos de ese año es 25 millones. Vamos a egresos. Los egresos son 309 millones y los ingresos son 334. Por lo tanto, hay una diferencia de 25 a favor. Y esa reserva también gana intereses. Y al final terminamos con 129 millones, que inician el año que entra con 129 millones. Pero ahora los intereses son 3.800.000, en diferencia entre ingresos y egresos ahora son nada más 13, terminamos con 146 millones. Al final, en el 2024, no tenemos ni un 5. Es decir, ahí podemos decir, este sistema es inviable, tenemos que platicar con, en este caso es un estado, el gobernador y los líderes sindicales. Fíjense qué rápido vamos a hacer. Si le cambiamos, ponte acá arriba, por favor. Ese 3%, vamos a cambiarlo a que no ganes el 3%. Aquí, Ernesto, es bien importante. Los estudios de valor presente tiene un impacto, tú lo sabes, o todos los que estén en este tema, enorme. Bueno, fíjense cómo. ¿Qué les parece si le ponemos un 7% real? No 3, un 7% real, que nadie lo gana, si estamos de acuerdo. Fíjense lo que se movió, del 24 al 25. Ahí quebró, otra vez. A valor presente me cambia radicalmente una evaluación, pero en términos reales de la reserva existente, es que lo que hacemos es utilizar las tasas de interés para reservas que no existen. En este caso son para las existentes. Si le ponemos el 10%, vemos que cambia del 25 al 26. ¿Sí? No es algo tan relevante en cuanto a reservas. Vamos a cambiar, vamos a regresarle al 3% y ahora vamos a ponerle que no tuviera 100 millones, que tuviera, si les parece bien, 300 millones. Fíjense cómo cambió al 2027. Y ahora ponle 500 millones. Estamos multiplicando por 5, en el 2028. Es decir, no es un tema de reservas, no es un tema de intereses. Si cambiamos las aportaciones, ponle el 3%, vamos a cambiar las aportaciones. Y vamos a ponerle que el gobierno del estado no aporte el 20, sino que aporte, si les parece bien, el 23 y el trabajador el 13. Estamos jugando, estamos inventando, no sé ni qué va a dar, que no lo habíamos. Bueno, ya aportaron mucho más y nos dio solamente al 2032. Si vemos la gráfica, si vemos la gráfica, todas estas nos arroja gráficas inmediatamente. Aquí están las aportaciones nuevas, por favor, muévete acá, exacto. Y aquí se ve donde se terminan los recursos en el 2032 y todo lo azul son costos fiscales. Y si hacemos ahora, vemos este mismo sistema, pero ya reformado. En fin, ya vimos los sistemas reformados y lo que hay que hacer. Yo creo que por razones de tiempo es suficiente. Sí quiero concluir. Todo esto es una parte técnica que ayuda mucho, por supuesto, la parte técnica a hacer la reforma.
Es decir, es la base para hacer cualquier reforma. Dentro de las reformas que nosotros hicimos para que vean el impacto, los muchachos, el impacto que puede tener nuestra profesión, hemos bajado en esta reforma, según Coneval, el 30% del Producto Interno Bruto a la deuda del país. Eso solo nuestro despacho. 30% del Producto Interno Bruto, y este año alrededor de 150,000 millones de pesos. Es decir, prácticamente todo lo que se destina a la pensión del adulto mayor, ya este año son efectos de las reformas que hemos hecho nosotros. Me gustaría después platicarles, digo, ya en esta ocasión se acabó el tiempo, pero que empezamos siendo un despacho de actuarios exclusivamente, muchísimos años, y lo somos, nuestro nombre es Evaluaciones Actuariales, pero la realidad es que la asesoría completa es que vemos ya toda la parte política de una reforma, la parte de comunicación, la parte legal, es decir, no solo del diseño, sino de la elaboración del articulado de la ley, la parte financiera y, por supuesto, la parte actuarial. Y cada una tiene sus ramificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo en la comunicación comunicar al ejecutivo o al líder sindical o al comité ejecutivo del líder sindical o a las bases de trabajadores o a la sociedad o al Congreso. Es decir, son diferentes tipos de comunicación para tratar de minimizar los riesgos políticos y de ingobernabilidad de una reforma. Con eso concluyo. Disculpen que me pasé, pero tanto Ernesto como a mí nos apasiona este tema. Muchas gracias, Pancho. Agradezco sobre todo por proyectar el respeto que tienes por los métodos, por el trabajo actuarial y que era la intención de compartir con los alumnos, con los estudiantes y futuros profesionistas, que La presentación. nos muestras que es muy interesante es cómo el conocer las metodologías y penetrar en ellas realmente es el principio del trabajo actuarial. Lo que tú acabas de mostrar es que el actuario es capaz de modificar sus herramientas y de crear nuevas, lo cual es, yo creo, lo más valioso del trabajo actuarial. Que puedas interpretar las herramientas en el contexto del trabajo, ya en la práctica, y que puedas modificarlas y ajustarlas para dar respuesta a problemas que se presentan en la vida real. Entonces, por ese lado te lo agradezco. Vamos a aprovechar unos minutos. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, lo puede hacer ahora. No sé, Moisés, cómo esto puede ocurrir para que si quieren hacer preguntas, las hagan. Puede ser directo en el chat o que alcen la mano y les doy permiso de activar su micrófono. Adelante entonces. Para que sea más breve, si alzan la mano, si alguien tiene una pregunta, por favor alce la mano y que haga la pregunta directamente. ¿No hay nadie? Bueno, mientras yo haría una pregunta, Pancho. Solo una, por el tiempo que tenemos. Tú acabas de hablar de dos perspectivas. Una parte son los beneficios a otorgar y otra cosa muy importante, los recursos necesarios para pagarlas. Si puedes describir de una manera muy breve, ¿cómo haces el trabajo de asesorar a un gobierno? ¿Cómo tienes que tener cuidado en esas dos perspectivas de cómo balancear los beneficios que esperan los participantes de un plan con la exigencia financiera que esto va a tener para los gobiernos? Sí, como decía al principio, gracias Ernesto por la pregunta. Como decía al principio, pues primero tienes que identificar si es un modelo inicial. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en Morelos con un modelo inicial. Pero la mayoría de los sistemas de pensiones son sistemas que ya tienen décadas. Entonces,
Yo me basaría un poco más en los sistemas que ya tienen décadas funcionando, porque son en donde más oportunidades tenemos los actuarios de trabajar. Y para ser claro, en el caso de un diseño inicial, bueno, pues no, siempre tratar de convencer a al cliente, una empresa o gobierno o universidad o lo que sea, de que en el largo plazo tienen que ser iguales a valor presente o bajo las metodologías que ya vimos, el valor de los egresos, de los gastos, de los beneficios, al valor de las aportaciones. Entonces, el diseñarlos es relativamente fácil. El problema realmente viene cuando el sistema ya está. Y cuando el sistema ya está, puede ya estar quebrado o puede no estar a punto de quebrar casi todos los sistemas. Bueno, lo que realmente hacemos, y perdón si me tardo un poquito, pero es que una vez que te contratan, la prima óptima de liquidez, la ventaja que tiene es que te muestra las gráficas. Ahorita las presenté con respecto a la nómina del personal activo, pero también te la muestra como proporción del presupuesto de egresos de un estado o de un país. Y con eso le haces ver, vamos a hablar en un estado, al gobernador de que este problema no solo pone en riesgo, y eso es siempre, eso es siempre, no solo pone en riesgo la estabilidad financiera del Instituto de Pensiones, sino del Estado. Es decir, pone en riesgo la quiebra, entre comillas, del Estado. El gobernador lo primero que dice es, bueno, en mi periodo, ¿cuánto falta por pagar? Pues tanto. Bueno, pues entonces nos esperamos y que le truene al siguiente. Lo que hacemos es, a ver, gobernador, permítame hablar con sus líderes sindicales, que normalmente no es uno, hemos tenido 78 líderes sindicales de diferentes sindicatos en un sistema. Y usted lo que les tiene que decir a esos líderes sindicales es, aquí hay un actuario que dice que esto va a quebrar, pero yo no voy a hacer nada si ustedes no quieren hacer nada. Entonces nos junta a los líderes sindicales, les dice esto que les estoy comentando, los líderes sindicales te dicen, ni locos le movemos al esquema, porque acuérdense que hay que quitar prestaciones. Entonces, ni locos porque nos tumban, nos quitan de líderes sindicales. A ver, líder sindical, ¿por qué no me deja hablar con su comité ejecutivo? Quiere decir, todas las carteras de ese sindicato. Son como, es un líder y hay como 50 personas que tienen como los secretarios. Bueno, voy con ellos y les explico. Y el líder les dice lo mismo. Aquí hay un actuario que dice que va a tronar todo, pero ustedes deciden si hacemos cambios o no. Y ellos dicen, y esto lo firmo, no le movamos, que le truene al que sigue. Y luego les digo, ¿por qué no me dan oportunidad de ir a sus bases, así le llaman ellos? Es decir, a los 100,000 trabajadores que ustedes manejan. Y vámonos a teatros, a cines, a estadios, en donde me vayan juntando de a 1,000, de a 2,000, y empezamos a explicar con las gráficas cuándo va a quebrar y cuándo ya no va a haber pensiones para ellos, y que los primeros que llegan son los que se van a llevar todo el dinero de los demás y que para ellos no hay pensiones. Entonces, sí, efectivamente, les vamos a reducir las pensiones, digamos, de manera literal, pero de manera práctica no es cierto, porque no les vamos a reducir nada porque no tienen nada. Es decir, no van a tener una pensión. Y empiezas, obviamente esas reuniones no son cómodas, son, ya saben, de fuera a fuera, de bombas molotov, de tumbar puertas, de sillazos, pero al final, después de 2 o 3 pláticas en diferentes fechas, la gente empieza a captar que no es correcto que
mi compañero que va adelante se jubile a los 45 años, que puede irse a trabajar a otro lado, y que yo cuando llegue, ese señor ya se llevó mi dinero. Entonces, eso va haciendo que las bases digan, oye, sí hay que hacer reforma, regresamos con el comité ejecutivo y decir, oye, ya hay disposición, regresamos con el líder sindical, regresamos con el gobernador, y entonces ya tenemos planchado, y ahora sí arranca el proceso de diseño y de reforma. Y con estos modelos, que son muy rápidos y muy versátiles, en la mesa de negociación nos dicen, a ver, y pues, ¿qué pasa si le mueves a 65 años? Le movemos y en 3 minutos tienes la respuesta. No, pues eso no da, fíjate que sigue quebrando en tal año. Ah, bueno, y sí, ¿qué pasa si le mueves tantito a esto? ¿Qué pasa si le mueves tantito a esto? Y no, eso yo no lo acepto, yo sí no lo acepto, eso es imposible, hasta que llegas a un acuerdo. Y entonces, una vez que llegas a ese acuerdo, se redacta la ley. Siempre cometemos o cometen el error de redactar la ley al principio. La ley se redacta al final y créanme, la redactas en 15 días. Lo que se lleva años, no meses, años, es la negociación de una reforma. Es decir, siempre dicen, es que es fast track, como le dicen ahora. No, es fast track porque públicamente se dice 2 o 3 meses antes de que se presente al Congreso, pero se llevan 3 o 4 años negociando esa reforma. Y bueno, perdón que me haya alargado, pero me parece que es importante que los muchachos sepan que no solo es el trabajo matemático, que hay muchas emociones en la parte, en el ejercicio de nuestra profesión. Gracias, Pancho. Acá hay una pregunta técnica de Agustín Chao, que dice, tratando de entender cómo se calculan la prima media general, dice, se utiliza el valor presente, se utiliza el valor del fondo, el valor presente de los sueldos, y con eso se calcula una prima. Él, tratando de entender esto, dice, en el sistema de prima óptima de liquidez, ¿cómo se obtiene la prima o la aportación? Y luego te hace una segunda pregunta, ¿cómo se definen los cambios de aportaciones en el tiempo? Dame un segundito, por favor, al NI. La segunda pregunta no la escuché, perdón, Ernesto. La segunda pregunta es, ya que actuarialmente se interpreta cómo se calcula técnicamente la prima óptima de liquidez, dice, ¿cómo se deciden los cambios de estas aportaciones en el tiempo? Ah, bien, mira, me regresé al ejemplo, vamos a ponerlo como estaba, 12, como está ahorita, 20 y 12. Hoy Coahuila está así, 20 y 12, y ya sabemos que quiebra, si se fijan, en el 2024 o algo así, no lo recuerdo. Si quieres eliminar esto, denme un segundito y es que por aquí debe haber algo diferente. Aquí hay 500, ponle 100 millones. ¿Se acuerdan que quiebra en el 2024? Con la aportación que hoy tiene Coahuila, quiebra en el 2024. Ahora, esto, con estos mecanismos, es muy fácil encontrar si me permiten, voy a hacer una POL nivelada y luego una POL escalonada. La POL nivelada, lo único que tenemos que hacer es que en el último año, la tienes para hacer la POL nivelada. En el último año, enséñame la reserva, por favor. En fin. Miren, prácticamente sea prueba y error, pero lo voy a hacer así rápido. Déjame ahí. Vamos a ponerle, ¿qué les parece que le pongamos 25 de aportación? O sea, obviamente no es así, pero para efectos didácticos lo voy a hacer. 25 de aportación en lugar de 22 y le voy a poner 15 de aportación a los trabajadores. Y vamos a ver
la reserva. ¿Se acuerdan que quebraba en 2024? Vamos a ver la gráfica de la reserva. Sí, no estamos viendo tu pantalla. Ah, ¿no están viendo la pantalla? No, estamos viendo la presentación. Ah, no, está bien esa. Ah, está bien. Ah, perdóname, no sé. Entonces, estamos viendo una lámina que dice hipótesis actuariales. no, disculpa. Ahí vamos. Sí. Bueno, tenemos poco tiempo. A ver, ahí ya nos están viendo la... Sí, ya está el Excel, está una gráfica que Vamos a empezar. Bien, mira, perdón, me regreso rápido, me apura el tiempo. Este es en 20 y este es en 12, creo. Y si se acuerdan, este sistema de Coahuila quiebra en 2024. Aquí se ve dónde quiebra. Si vemos la gráfica, por favor, rápidamente. Aquí vemos, tienes que moverte aquí, por favor. Aquí vemos, bueno, que quiebra en 2024. Regrésate al Excel. Ahora, vamos a hacerlo como si fuera prueba y error. Le vamos a poner, en lugar de una aportación del 20, le vamos a poner, si les gusta la que sea, un 30% ahí. Le vamos a decir al Estado que suba al 30. Claro que te van a inventar la madre, ¿no? Pero no es cierto. Y vamos a poner que el trabajador se vaya al 15. Y vamos a ver dónde quiebra. Enséñame la gráfica, mejor Bueno, ahí quiebra más o menos en el 2037. Si se fijan, quiebra en el 2037. Más o menos, ¿no? Ahora vamos a ponerle el 40 al gobierno y el 30 al, ¿cómo se llama? Al trabajador. Y vamos a ver cuándo quiebra. Fíjense cómo se nos fue para arriba, nos pasamos. ¿Sí? Entonces, vamos a bajarle al 25 al trabajador. Vamos a bajarle en lugar del 40, vamos a ponerle el 35, a ver qué pasa. Ahí fíjense, sí, me tienes que seguir. Hace la curva, pero no se estabiliza en el largo plazo, se va para abajo. Quiere decir que necesitamos tantito más. Vamos a ponerle 36. Y ahí prácticamente se estabilizó. Va a dar un 36.5 o algo así. Esto lo hacemos de otra forma para no estar a prueba y error. Pero digamos que cuando se inventó esto se hacía así, a prueba y error. Ahora, tú puedes poner, vamos a hacerlo, vamos a ver la gráfica, esta gráfica, pero en ingresos y egresos. Si ven, me tienes que seguir. Si ven, la aportación total fue casi del 61 porque tenemos que generar reservas todo este tiempo cuyos intereses reales nos ayuden a pagar estas diferencias. Ahora vamos a hacer una escalonada. Vamos a decir, el gobierno te va a decir, oye, pero ni yo voy a subir, ni yo voy a pagar el 36 y el trabajador te va a decir, pero ni loco pago el 35. Entonces, pues vamos a poner, por ejemplo, aquí estaba en 20 y vamos a subirle de 1.5 en 1.5, por ejemplo. Digo, es ahorita, te digo, no se hace así, pero para que los muchachos entiendan, y vamos acá a poner, estaba en 12, y vamos a subir a lo mejor de 1 en 1. A ver qué estos hacen. Si vemos sí, va a quedar muy arriba, ¿no? Ahorita, no importa. Pero déjame ver la gráfica, la otra. Sí, ponle... Aquí no le pongas, no le subas a estos, por ejemplo. Sí, pero bueno, sí. Vamos a ver la gráfica. No,
Bueno, aquí, ahora sí, a partir de aquí, 2037, estabiliza. Ahí vemos que pusimos 20%, luego 21.5, luego 20, le estamos subiendo gradualmente para que se venda políticamente. Ahora, algo que sí quiero decir, por ejemplo, es este ejemplo que estamos haciendo, lo estamos haciendo técnicamente para decir cuánto se requiere, pero obviamente el primer resultado, el principal resultado que te da es esta metodología y este caso es el sistema no es viable. No es un asunto que si quieres aportarle el 100% de dónde lo sacas, ¿no? O el 30 o el 40. Te está diciendo el sistema no es viable, tienes que hacer una reforma. Y denos un segundito a ver si podemos estabilizarlo. Este es un trabajo muy delicado, Pancho, porque obviamente estás buscando primero que haya suficiencia de reservas y luego que no se disparen las reservas y estás tratando de darlas al mismo tiempo en un periodo de tiempo. Exactamente. Ya, no, denos un segundito y para efectivamente, al mismo tiempo, nomás que ahorita por las prisas, te está dando el valor de la reserva. No lo estamos viendo en este momento, pero ponlo aunque sea a mano. Ahorita no importa un resultado. Déjame ver la gráfica. Déjame ver la gráfica, la de aquí, mira, aquí va a andar en, déjalo hasta el año 2040 y luego lo estabilizas en 65, algo así. No, en 50, déjalo así en 54. Mire, por ejemplo, ahí ya súbele el 54 un poquito más. A ver. Bájalo tantito. Aquí no lo estamos haciendo de manera precisa, por supuesto, ¿no? Pero fíjense cómo, si le das aquí para arriba, hasta arriba. Aquí lo que estamos diciendo es la escalonada nos va a decir al patrón 20% que es lo que aporta este año, 21.5 el año siguiente, 23 el que sigue, 24 el que sigue, etcétera. Si vemos la gráfica de ingresos y egresos, vemos cómo, por aquí me ayudas por favor, vemos cómo vamos siguiendo la línea de gasto y luego nos estabilizamos. Esta línea de gasto, la de acá, la podemos hacer más pegada y podemos generar menos reservas. Sí, perdóname, ahora pásate a la de reservas. Y la de reservas, fíjense cómo va a crecer y luego al final se estabiliza. Ahí no la estabilizamos por razones ahorita de tiempo, pero ya estamos a nada. Y con esta metodología, digamos, con esta metodología, estas primas llegamos a tener 3 veces la nómina del personal activo. Con la metodología de prima óptima de liquidez nivelada, llegamos a tener 12 veces la nómina del personal activo. Y es algo que normalmente no nos interesa, más en estos tiempos en donde ¿cómo voy a generar reservas si lo que no me alcanza es para pagar pensiones? Entonces, todavía quiero pagar pensiones y además generar reservas. Pues normalmente las reformas hechas por la gente que no tiene, las propuestas de las reformas de la gente que no tiene experiencia, pues se ven muy bonitas en el papel, pero la realidad es que son absolutamente inviables. Espero haber dado respuesta a esa
a esa pregunta. Por supuesto, es un poco más complicado que lo que acabo de explicar, pero digamos, esa es la idea. Gracias, Pancho. Hay otra pregunta más técnica. Te preguntan si, Oscar Molina te pregunta si el método de prima óptima de liquidez ha sido probado en otros países con diferentes sistemas de pensiones, y de ser así, ¿qué tan diferente ha sido el resultado? El resultado es exactamente el mismo. La verdad es que, mire, yo les puedo decir, yo no soy un buen negociador y yo creo que tú, Ernesto, me conoces perfectamente bien. O sea, no soy ni un buen vendedor ni un buen negociador, pero el modelo negocia por sí mismo. Entonces, sí se ha estado utilizando, sobre todo en países de Centroamérica. Ahorita estamos abriendo la parte de Estados Unidos. Estamos en algunas negociaciones y bueno, en Estados Unidos solo se han hecho pruebas importantes en estados y ciudades importantes que están quebradas, por cierto, y ha sido muy bien acogido el sistema. El BID ya lo tiene prácticamente dentro de sus activos. Claro, lo manejamos nosotros, es un sistema que, es decir, ellos nos subcontratan, Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos trabajando con ellos en Washington, y la verdad están muy, muy contentos. Y pues nosotros también muy orgullosos. Es mucho trabajo y muy poco dinero. No se crean. Creo que es una profesión de verdad que es muy bonita y que además está muy bien cotizada. Gracias. Hay otra pregunta, la última. Que si sabes cómo se han modificado las reservas necesarias dadas los cambios de pensiones en UMAS. Esta es una pregunta de el actuario Méndez Reyes. Eric. Sí, miren, en el caso, no sé si la pregunta sea en lo particular o digamos, a nivel país. Primero habría que, si me hace favor de aclararme, si la respuesta la quieren en lo individual o a nivel país. O bueno, a lo mejor no lo tienen más que escrito. A nivel individual, la respondo las dos rápidamente. A nivel individual, como saben, la ley de las UMAS nace en el 2016 y la realidad es que nace no observando exclusivamente el tema de pensiones, sino que más bien lo que había estado pasando a través del tiempo es que los salarios mínimos no podían elevarse porque si los elevaba el gobierno federal, entonces, como muchas leyes mexicanas establecen como unidad de medida el salario mínimo, por ejemplo, tope de 10 salarios mínimos en el caso del seguro del ISSSTE, o tope de 25 salarios mínimos con las discusiones de los 10 salarios mínimos de la ley 73. Al mover el salario mínimo, no solo se te mueve la relativamente poca gente que gana salario mínimo, sino que se te mueven un montón de cosas. Por ejemplo, pues pasar o sea, de 10 salarios mínimos de 100 pesos, voy a poner un ejemplo, a 10 salarios mínimos de 200 pesos, pues te duplican las pensiones y te duplican el costo. Basta recordar que hoy ya el 20% del presupuesto de egresos de la federación se gasta en pensiones. Imagínense un movimiento de este tipo, cómo afectaría al país. Entonces, las UMAS lo que dicen, finalmente la ley de la UMA lo que dice es, todas las leyes que tengan como unidad de medida, por ejemplo, el tope de las pensiones, el salario mínimo, cambian automáticamente a UMAS. Todas. No necesitas cambiarle a la ley que diga UMAS. O sea, automáticamente a partir del 2016 todas son UMAS. No los contratos colectivos, que quede claro.
las leyes. Y entonces esto hace que, como ya son 10 UMAs, que una UMA es igual a un salario mínimo del 2016, la UMA crezca con la inflación y podemos liberar los salarios mínimos. Es decir, el salario mínimo ya lo puedo aumentar y ayudar a los más amolados. Entonces, realmente no es que estén perdiendo nada, y lo digo pero esa es la realidad, no estoy defendiendo al gobierno. O sea, no están perdiendo nada. Los trabajadores, que ahora les dijo la Corte que en lugar de 10 salarios mínimos serán UMAs. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido UMAs, el salario mínimo hoy valdría lo mismo que una UMA. No sé si me pude explicar. Es decir, se hizo para liberar a los realmente salarios mínimos, la UMA. Entonces, debe quedar claro para los trabajadores que no están perdiendo nada. Que más bien esto se hizo pues para liberar los salarios mínimos. Y eso es en la parte, digamos, individual. Y eso llegó para quedarse, quiero decirlo. Ahorita una parte de la negociación con la ley del ISSSTE es precisamente cambiar, a lo mejor cometo una indiscreción, pero se está negociando, no quiere decir que así vaya a ser, cambiar en lugar de 10 UMAs, que sea el año que entra 11, luego 12, luego 13, luego 14, luego 15, pero que se quede en UMAs. Eso es en la parte, digamos, individual. Pero en la parte global, por ejemplo, un dato que tengo, que estamos haciendo precisamente ese trabajo en el ISSSTE, es que tan solo el ISSSTE costaría alrededor de 40,000 millones de pesos un solo año. Y además creciendo, es decir, si regresas de UMAs a salarios mínimos, costaría alrededor de 40,000 millones de pesos este año, y a valor presente varios billones de pesos. Es decir, en mi opinión, esto de los salarios mínimos pasados a UMAs llegó para quedarse. Lo único que creo que se puede negociar por la inconformidad que esto está generando es pasar de 10 UMAs a subir un poco hasta donde estire la liga, si es que se puede, porque pues sí, los trabajadores, sobre todo el magisterio y la burocracia, pues están realmente molestos. No se han visto ahorita las manifestaciones agresivas por la pandemia, pero en cuanto esto pase, vamos a ver manifestaciones muy agresivas si no se corrige el problema. El presidente está enterado de este tema y ha prometido pues tratar de mejorar en UMAs el tope máximo de las pensiones del ISSSTE. Muchas gracias, Pancho. Bueno, yo creo que ya hemos usado mucho de tu tiempo, de tu valioso tiempo. La verdad es que te agradecemos muchísimo esta excelente presentación. Gracias por el tiempo y además por ocuparlo en un día que es especial para ti. Te felicito, te agradezco mucho el compartir todo tu conocimiento con los alumnos, y de nuestra parte, de la FES Zacatlán, de la Facultad de Ciencias, pues te agradecemos mucho esta charla, y te esperamos nuevamente, que ya prometiste, tú solito lo dijiste, que esperabas compartirnos más todavía. Eso fue lo que dijiste tú, yo no lo dije. Entonces te lo agradezco de una vez, y les comento a todos y todos te están agradeciendo aquí que hayas compartido tu conocimiento y tu pasión. Y eso siempre se agradece más todavía, Pancho. Muchas gracias. Al contrario, Ernesto, yo sí también quiero decirles a todos los que nos están escuchando que
que es un lujo tener yo como amigo y que ustedes lo tengan como maestro y como líder de estos proyectos a Ernesto dentro del Colegio de Actuarios y de la asociación. Es alguien sumamente importante. Para mí es de las personas que más trabajan en los colegios, en las asociaciones de actuarios, sin ningún otro fin más que ayudar. Ya sabes que, Ernesto, perdón que parece el club de elogios mutuos, pero ya sabes lo que te respeto y lo que te estimo. Gracias por esta conferencia, gracias a todos por su presencia y los esperamos en más de la serie. Va a haber otra conferencia ya programada para el 11 de junio y Pancho ya prometió estar aquí de nuevo y se los agradecer enormemente. Saludos a todos y que estén muy bien. Gracias, Moisés, gracias a todos. Gracias, Moisés.